Hola, es para mí un placer saludarlos. Yo soy el doctor Marcos Lima y vamos a hablar en esta oportunidad de un tema bastante interesante y es acerca de la patología del metabolismo lipídico. Esta clase forma parte de la asignatura de endocrinología, específicamente de medicina 5, y es un tema que espero les sea bastante interesante porque va a tener una utilidad indudablemente fundamental a lo largo de su carrera como futuros médicos. Quiero comenzar esta clase con esta frase que acuñó ese genio universal como lo fue Leonardo da Vinci, que con mucho acierto hace muchos años atrás decía: nos cubrimos de capas de grosor en las arterias a medida que nos cubrimos de años en la vida. Vamos a ver cómo es eso que nos cubrimos de capas de grosor en las arterias, cuál es la significancia clínica, la consecuencia que puede tener para nuestros pacientes el cubrirnos de capas de grosor en las arterias a medida que envejecemos. Vamos a comenzar la clase hablando de algunos aspectos un poquito complicados, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero que son necesarios para darle fortaleza a los conocimientos clínicos que vamos a adquirir a lo largo de estos minutos. Vamos a hablar un poco de aspectos básicos del metabolismo de lipoproteínas. Lo primero que quiero decirles es que el colesterol es fundamental para nuestro organismo, es decir, el colesterol es totalmente necesario para nuestras células. El 90% del colesterol que nosotros tenemos se encuentra específicamente a nivel de las membranas celulares. Recordemos que en biología 1 y biología 2 nos explicaban que las membranas de nuestras células son una bicapa lipídica y efectivamente el colesterol forma parte de esas membranas celulares. También el colesterol es necesario en el proceso de embriogénesis y diferenciación celular. El colesterol es el núcleo de una serie de hormonas que conocemos con el nombre de hormonas esteroideas, que probablemente ya hayan visto a lo largo de su curso, donde tenemos, por ejemplo, las hormonas sexuales, la testosterona, el estradiol, tenemos el cortisol, que es una hormona adrenal, es decir, es parte importante para la síntesis de estas hormonas, es necesario para la síntesis de ácidos biliares, tiene una función de protección cutánea y es necesario también para la síntesis y secreción de las lipoproteínas. Es importante destacar que la absorción del colesterol es regulada. La tasa de absorción de colesterol a nivel del intestino es del 30 al 70%. Necesario también que sepan que tenemos dos fuentes de colesterol en el organismo. Una es, por supuesto, lo que ingerimos a través de la dieta, pero la mayor parte de colesterol que nosotros tenemos proviene principalmente del hígado a través de la síntesis de novo mediante una enzima llamada hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, que es precisamente el núcleo o el target de una serie de medicamentos llamados estatinas, que ustedes deben haber escuchado a lo largo de su carrera, donde está la simvastatina, la atorvastatina, la rosuvastatina. ¿Ok? Entonces, ¿qué me interesa señalar acá? Bueno, que el colesterol puede absorberse siguiendo un gradiente de concentración a través de la membrana del enterocito. Pero el colesterol también se ha determinado en los últimos años que tiene una proteína transportadora a nivel de la membrana del enterocito llamada Niemann-Pick C1-like-1. Se describe así, NPC1L1, que permite, por supuesto, absorber colesterol desde la luz hacia el interior del enterocito. Pero también existe un sistema de contrarregulación, que es el sistema de las proteínas ABCG, donde está la ABCG5 y la ABCG8, que se encargan de pasar el colesterol del interior del enterocito hacia la luz. Para de esa manera producir, por así decirlo, un equilibrio entre la cantidad de colesterol que se absorbe y lo que posteriormente va a ser eliminado. Ese colesterol a nivel del enterocito debe ser esterificado por acción de una enzima llamada acilcoenzima de colesterol aciltransferasa, que es esta que está aquí, que se llama ACAT, para formar colesterol esterificado, y los ácidos grasos que se absorben también a nivel del enterocito por acción de una serie de enzimas llamadas aciltransferasas van a formar triacilgliceroles o específicamente triglicéridos, lo que conocemos como triglicéridos. ¿Ok? Entonces, ese colesterol esterificado a nivel del enterocito y esos triglicéridos van a pasar por acción de una enzima llamada MTP, que es la proteína microsomal de transferencia de triglicéridos, hacia la ApoB48 para formar kilomicrones. Esos kilomicrones van a ser en un principio inmaduros y posteriormente, al adicionársele más triglicéridos, van a formar kilomicrones maduros. Esos kilomicrones maduros van a pasar a la circulación linfática y posteriormente a la circulación general a través del conducto torácico. ¿Qué me interesa desde el punto de vista clínico que sepan acá? Que la lipoproteína que transporta la mayor parte de los triglicéridos en estado postprandial son los kilomicrones. Por consiguiente, si usted tiene un paciente con 2.000, 3.000, 4.000 de triglicéridos, eso, hasta que no se demuestre lo contrario, es una hiperkilomicronemia, es decir, es un síndrome de hiperkilomicronemia. Como hemos podido observar, el colesterol y los triglicéridos
deben ser transportados por una serie de vehículos especializados. Esos vehículos especializados reciben el nombre de lipoproteínas. Esas lipoproteínas tienen una cubierta que es polar, que está constituida principalmente por fosfolípidos, pero también por una serie de estructuras que se denominan apolipoproteínas. ¿Cómo pudiéramos describir las apolipoproteínas? Bueno, existen diferentes tipos. Cada una tiene una función diferente, que puede ser una función de señalización, que le permite ser reconocida por receptores para que esa lipoproteína pueda ser captada y posteriormente internalizada en los órganos, o puede ser también funciones de activación de enzimas, etc. Es decir, las apolipoproteínas son, por así decirlo, la cédula de identidad de esa lipoproteína. Algo que a nosotros nos enseñaron en bioquímica es que las lipoproteínas se clasifican en base a un gradiente de densidad. Pero en la lipoproteína hay una relación inversa entre tamaño y densidad. Es decir, la lipoproteína que tiene mayor tamaño es el kilomicrón, pero también es la que tiene menor densidad, mientras que el HDL es la lipoproteína que tiene mayor densidad, pero es la que tiene menor tamaño. ¿Ok? Entonces eso es importante que lo tomen en consideración, que hay una relación inversa entre tamaño y densidad. Ahora bien, como ya les acabo de explicar, a nivel del intestino se absorbe parte de ese colesterol, de esos triglicéridos, para formar kilomicrones. Esos kilomicrones tienen la polipoproteína de identidad del kilomicrón, es la ApoB48. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Dentro de las polipoproteínas que tiene el kilomicrón, una de ellas es la ApoC2. La ApoC2 tiene la capacidad de activar una enzima que se encuentra a nivel del endotelio de los capilares que irrigan el músculo esquelético del tejido adiposo. Esa enzima se denomina LPL o lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir una hidrólisis de los triglicéridos que se encuentran a nivel del kilomicrón. ¿Para qué cosa? Para generar ácidos grasos libres que van a pasar al músculo o al tejido adiposo. Cuando la LPL produce esa hidrólisis a nivel de los triglicéridos que está en el kilomicrón, y ya les expliqué que el kilomicrón es el que constituye o el que tiene el principal pool de triglicéridos del organismo, ese kilomicrón sufre un cambio conformacional y genera una estructura que llamamos remanente de kilomicrón. El remanente de kilomicrón tiene una polipoproteína llamada ApoE, que puede ser reconocida por un receptor que se encuentra a nivel del hígado llamado LRP o proteína relacionada con el receptor de LDL, para que ese colesterol que está a nivel del kilomicrón pueda pasar al hígado y pueda ser utilizado, por ejemplo, para la síntesis de ácidos biliares. Así de sencillo. Pero ¿qué ocurre? El hígado también puede empaquetar colesterol, porque ya dijimos que el hígado genera colesterol a través del hidroximetilglutaril con enzima reductasa y puede empaquetar triglicéridos también. ¿Dónde lo empaqueta el hígado? A nivel de una lipoproteína llamada VLDL o lipoproteína de muy baja densidad. La cédula de identidad de la VLDL es la ApoB100. ¿Ok? ¿Qué ocurre? La VLDL tiene también ApoC2. Como ya explicamos con los kilomicrones, la ApoC2 activa a la lipoproteína lipasa. Esa lipoproteína lipasa produce una hidrólisis de los triglicéridos que están en la VLDL, liberando ácidos grasos libres. Como ocurrió con los kilomicrones, la VLDL sufre un cambio conformacional y forma posteriormente una lipoproteína que tiene menor tamaño pero mayor densidad, que se denomina lipoproteína de densidad intermedia. Esta lipoproteína de densidad intermedia puede tener dos vías. O puede ir al hígado, llevando parte del colesterol que trae, o puede sufrir una segunda hidrólisis de los triglicéridos por acción de una enzima llamada lipasa hepática para generar LDL. La LDL, o lipoproteína de baja densidad, es una lipoproteína que tiene menor tamaño que la IDL, pero que tiene mayor densidad que la IDL. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me interesa denotar aquí? Que la LDL, su apolipoproteína clave fundamental es la ApoB100, pero la LDL transporta 2/3 de todo el colesterol que se encuentra circulante en el plasma. Por tanto, la LDL es quien lleva principalmente la mayor carga de colesterol hacia el hígado para sintetizar ácidos biliares o hacia los tejidos periféricos para que este colesterol pueda formar parte de las membranas celulares o pueda ir, por ejemplo, a las gónadas para formar hormonas sexuales o puede ir a las glándulas suprarrenales para formar hormonas esteroideas tipo cortisol. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, porque más allá del conocimiento bioquímico, la importancia de esto, mis amigos, es que si nosotros tratamos LDL, nosotros vamos a reducir riesgos cardiovasculares, lo que han demostrado los estudios clínicos, y por eso cada día son más LDL céntricos, porque estamos atacando principalmente a la lipoproteína que transporta
insisto, 2/3 de colesterol circulante en plasma. ¿Por qué es importante conocer las patologías del metabolismo lipídico? Es totalmente importante conocer las patologías del metabolismo lipídico porque esa LDL que acabamos de explicar ahorita tiene a nivel de su estructura, a nivel del ApoB100, unos aminoácidos llamados arginina y glicina que están cargados positivamente. Se ha demostrado, y esto lo escribió un venezolano, el doctor Germán Camejo, que a nivel del espacio subendotelial hay unos proteoglicanos que están cargados negativamente y atraen a las LDL. Eso hace que el endotelio libere moléculas de adhesión y llegan una serie de macrófagos, que son estos que estamos viendo acá en el video, al espacio subendotelial. ¿Qué es lo que hacen los macrófagos? Los macrófagos tienen un receptor llamado scavenger receptor clase A que comienza a fagocitar esas LDL. Y la fagocita sin control, de manera tal de que ese macrófago, cuando tiene un acúmulo importante de LDL en su interior, forma una serie de células que llamamos células espumosas. Esas células espumosas forman el núcleo lipídico de la placa de aterosclerosis. Posteriormente, las células del músculo liso vascular comienzan a migrar entre esas células espumosas para irse a colocar en la porción apical de esa placa y ellas van a formar un casquete fibroso que le da estabilidad a la placa. ¿Qué me interesa que sepan acá, mis amigos? Que como han podido observar, el que inicia el proceso es la disfunción del endotelio y la migración de las LDL al espacio subendotelial. Pero esa placa está estable. El problema es cuando ocurre esto que estamos viendo aquí, cuando la placa se rompe. Cuando la placa se rompe, ¿qué ocurre? Llegan las plaquetas y forman, por supuesto, un fenómeno tromboembólico, que es lo que lleva finalmente a la aparición de los infartos agudos del miocardio o de la enfermedad cerebrovascular isquémica, que es lo que produce el llamado ACV. Entonces, las patologías del metabolismo lipídico son tan importantes que son nada más y nada menos que el asiento de la principal causa de mortalidad en Venezuela y en otros países, como lo es la enfermedad cardiovascular, específicamente la cardiopatía isquémica o la enfermedad cerebrovascular. Por eso es que es tan importante que tengamos conocimientos acerca de este tema tan pero tan necesario. Ahora bien, las patologías del metabolismo lipídico las podemos clasificar en dos grupos: hiperlipidemias primarias, que son apenas el 10% de todas las patologías lipídicas, y patologías secundarias, que son el 90%. Las primarias, como su nombre lo dice, tiene obviamente un origen principalmente genético. Hay una clasificación que es bastante vieja, se utiliza bastante, que se llama la clasificación de Fredrickson de las dislipidemias, que las clasifican básicamente en 5 tipos. El tipo 1 es el denominado síndrome de hiperquilomicronemia. ¿Qué vamos a ver en ese paciente? Los triglicéridos muy altos. Ese paciente que te llega con 2.000, 3.000, 4.000, hasta 8.000 de triglicéridos he tenido en mi consulta, ese es un paciente que habitualmente tiene un síndrome de hiperquilomicronemia. El tipo 2A me interesa enfatizarlo bastante, porque son esos pacientes que habitualmente tienen antecedentes familiares de colesterol alto, de infarto a edades prematuras, y tienen un colesterol LDL específicamente muy, muy alto. Eso es la llamada hipercolesterolemia familiar. La tipo 2B son esos pacientes que habitualmente te llegan con colesterol y triglicéridos elevados en 200, 300 ambos, y tienen antecedentes familiares también de colesterol y triglicéridos altos. Eso es lo que llamamos hiperlipidemia familiar combinada. El tipo 3 es bastante infrecuente, yo lo he visto muy poco, es la llamada disbeta lipoproteinemia. Son esos pacientes que tienen niveles de colesterol en 1000, triglicéridos en 2000, y aquí principalmente lo que tienen altos son residuos de kilomicrones y VLDL. El tipo 4 es la llamada hipertrigliceridemia familiar. Ese paciente que tiene triglicéridos en 600, 800, 900, habitualmente 1000 pueden llegar, y son pacientes que tienen las llamadas hipertrigliceridemias familiares y tienen antecedentes familiares también, papá, mamá, con triglicéridos altos. Y el tipo 5 es muy similar al tipo 1, son pacientes que tienen principalmente kilomicrones, pero habitualmente hay un antecedente allí secundario, por lo cual se plantea un poco si no es una dislipidemia secundaria, por lo cual inclusive no se ha logrado encontrar un gen implicado en el tipo 5. ¿Qué me interesa que sepan o que vean en este gráfico? Que siempre hay un origen genético y que la incidencia es relativamente una incidencia relativamente baja, excepto en la hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar, como pueden ver allí, se ve en 1 de cada 200 personas en la población general. Es decir, es bastante frecuente. Se deben a mutaciones del gen del receptor de LDL, de ApoB o la PCSK9,
Y por supuesto puede ser heterocigota o homocigota porque es una enfermedad de transmisión autosómica dominante. Como pueden ver allí, el síndrome de hiperquilomicronemia, por ejemplo, ¿dónde está la mutación? En el gen de la lipoproteína lipasa. Ya vimos todo lo que hace la lipoproteína lipasa. La disbeta lipoproteinemia, hay una mutación en ApoE. Entonces, como no hay está ApoE mutado, la lipoproteína de densidad intermedia o el remanente de kilomicrón no los capta el hígado y por consiguiente se quedan en la circulación. Fíjense por qué era importante rescatar algunos conocimientos básicos de fisiología y de bioquímica para poder entender estas patologías. Esto solamente se los traigo a colación, un estudio que publicamos en el año 2017 en la revista española de endocrinología, diabetes y nutrición, donde pudimos demostrar en nuestra unidad de endocrinología entre el 2013 y el 2016 que aproximadamente 1 de cada 300 personas que acuden a la unidad tienen hipercolesterolemia familiar. Por consiguiente, es algo en lo cual ustedes como estudiantes tienen que pensar para poder diagnosticar. No me voy a detener mucho aquí, pero me interesa que revisen, por favor, la escala que permite hacer diagnóstico de hipercolesterolemia familiar de la red de clínicas de lípidos de Holanda. Es una clasificación donde tiene diferentes ítems, cada ítem tiene un puntaje. Si la persona tiene una puntuación entre 6 y 8 puntos, tiene un diagnóstico de probabilidad de hipercolesterolemia familiar, y una puntuación de 9 puntos o más permite hacer un diagnóstico de certeza. ¿Qué quiere decir esto? Que el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar no es un diagnóstico meramente genético, también es un diagnóstico que se puede hacer totalmente clínico, con interrogatorio de antecedentes familiares, antecedentes personales, con el hallazgo del examen físico del xantomas tendinoso, que ya les voy a explicar qué es, y por supuesto con los análisis de laboratorio. Esto es lo que llamamos xantomas tendinosos, aquí tenemos unos xantomas tendinosos, y esto es lo que llamamos el arco corneal. Si usted tiene un paciente con arco corneal con menos de 45, menos de 50 años, es muy probable que esa persona tenga una hipercolesterolemia familiar porque son depósitos extracoronarios de colesterol. La hiperlipidemia secundaria, solamente puntualizar que hay diferentes patologías que pueden producir hiperlipidemias. Tenemos el síndrome metabólico, la obesidad y la diabetes mellitus. ¿Cuál es la hiperlipidemia típica de estos pacientes? Hipertrigliceridemia con colesterol HDL bajo, lo que llamamos dislipidemia aterogénica. Es lo más común. El hipotiroidismo, muy frecuentemente lo veo en la consulta. El hipotiroidismo, ¿qué produce habitualmente? Un patrón de hipercolesterolemia, lo que llamamos un patrón tipo 2A. El síndrome nefrótico y la insuficiencia renal crónica, habitualmente pueden producir hipercolesterolemia con hipertrigliceridemia. La hepatitis aguda y el alcoholismo, muy común en la consulta. Pacientes con triglicéridos muy altos, 300, 400. Entonces usted, antes de pensar en una hipertrigliceridemia familiar, interrogue antecedentes. Es un paciente que a lo mejor te va a decir, mire doctor, yo tomo un día sí, el otro también. Entonces el alcoholismo o el hábito alcohólico acentuado tiende a producir hipertrigliceridemia. Y hay fármacos como por ejemplo los anticonceptivos orales, los esteroides, la isotretinoína que se utiliza para el acné, los inhibidores de proteasa que utilizan los pacientes HIV, son medicamentos que también pueden producir hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Entonces es importante interrogar al paciente. Para ir finalizando, me interesa que ustedes sepan, como futuros médicos de atención primaria, que todo paciente tiene que realizarse lo que llamamos una estratificación de riesgo. Lo que le traigo aquí es la manera como se estratifica el riesgo en base a las guías europeas del año 2019. Cuando nosotros hablamos que un paciente tiene un riesgo bajo de eventos cardiovasculares, cuando un paciente que tiene menos de 1% de riesgo. ¿Cómo yo lo hago en mi consulta? Bueno, paciente joven, no diabético, no hipertenso, no fumador, activo, no sedentario, ese es un paciente de riesgo bajo. ¿Ok? ¿Quién es el paciente que tiene riesgo moderado? El paciente que me llega a mi consulta, por ejemplo, con diabetes, por ejemplo, un diabético tipo 1 que tiene menos de 35 años, un diabético tipo 2 que tiene menos de 50 años, que tiene una diabetes de reciente diagnóstico y no tiene ningún otro factor de riesgo adicional. Ese es un paciente de riesgo moderado. ¿Quién es el paciente que tiene riesgo alto? El paciente que te llega con riesgo alto es el paciente que te viene, por ejemplo, con una hipertensión mayor de 180 a 110, unas cifras tensionales, que te llega con un colesterol mayor de 310 o con un LDL mayor de 190. El LDL mayor de 190 es lo que se define en lipidología como hipercolesterolemia severa. Todo paciente que te llegue con una hipercolesterolemia severa, con diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, que sea diabético y tenga más de 10 años de enfermedad, o que tenga una tasa de filtración glomerular menor de 60, ese es un paciente de riesgo alto, independientemente de cualquier otra cosa. Ese es un paciente de riesgo alto y tienes que enfocarlo como un riesgo alto.
¿Y cuál es el riesgo muy alto? El paciente que tuvo una enfermedad cardiovascular establecida. ¿Cuál es ese? Bueno, paciente que tuvo ya una angina, paciente que tuvo un evento cerebrovascular o un accidente, un TIA, un accidente isquémico transitorio. Ese es un paciente de riesgo muy alto. ¿Por qué eso es importante? Porque siempre nos acostumbramos a decir, bueno, ¿cuál es el nivel meta? El nivel meta para las guías europeas, que son las que estamos utilizando actualmente en lipidología, depende de la estratificación de riesgo que usted haga del paciente. Por ejemplo, si usted es un paciente de riesgo bajo, el nivel meta suyo de LDL es 116 miligramos por decilitro o menos de 116. Riesgo moderado, ese paciente diabético tipo 2 o diabético tipo 1 joven, que no tiene ningún otro factor de riesgo, usted tiene que tener una meta de LDL de 100 miligramos por decilitro. 100 miligramos, fíjese lo exigente, 100. Paciente que tiene más de 10 años de diabetes o paciente que te llegó con una hipercolesterolemia severa, ese paciente, la meta de LDL es 70 miligramos por decilitro, o sea, sumamente estricto. Y el paciente que tiene riesgo muy alto, es decir, el paciente que ya tuvo una enfermedad cardiovascular establecida, que tuvo un infarto, que tuvo un ACV, el nivel meta de LDL es 55 miligramos por decilitro en base a la actualización. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Son pacientes que deben recibir estatinas de por vida y son pacientes que tenemos que ser muy cuidadosos para prevenir un segundo evento cardiovascular. Para ir finalizando la clase, esto a mí me hubiese gustado que me lo mostraran cuando yo era estudiante de medicina. ¿Cuáles son las pautas para prevención de riesgo cardiovascular? En primer lugar, no exponerse a tabaco, hábito tabáquico, cigarrillo de ninguna forma. Realizar una dieta saludable. ¿Qué es una dieta saludable? Una dieta baja en grasa saturada, rica en productos integrales, vegetales, frutas y pescado. Actividad física. ¿Qué recomienda la guía europea? Realizar de 3 horas y media a 7 horas de ejercicio de moderada intensidad por semana. Es decir, de 30 a 60 minutos, por ejemplo, 5 veces a la semana. Eso usted cumplió la meta allí. Mantener un índice de masa corporal de 20 a 25 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal o una circunferencia abdominal. Ellos colocan aquí el parámetro europeo. El parámetro para latinos es menos, puede ser menos de 94 centímetros en hombres, menos de 86 centímetros en mujeres, lo que se está utilizando actualmente para latinos. Una presión arterial menor de 140/90, lo que ya hablamos de las metas de LDL según la estratificación de riesgo. Fíjense que en ningún momento les he hablado del llamado colesterol bueno, colesterol HDL. ¿Por qué? Porque los estudios clínicos que han abordado intervención en HDL no han demostrado beneficio cuando usted aumenta HDL. Por eso que HDL actualmente no es una meta de buen control desde el punto de vista lipídico, sino que se utiliza el llamado colesterol no HDL. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todas las lipoproteínas que contienen ApoB son lipoproteínas directamente aterogénicas y en nuestro medio no podemos medir ApoB. Entonces, una manera de nosotros medir indirectamente ApoB es restarle al colesterol total el colesterol HDL, porque la lipoproteína clave del colesterol HDL o la cédula de identidad es la ApoA1. Entonces, cuando usted resta colesterol total menos colesterol HDL, te da el colesterol no HDL. Y ese colesterol no HDL tiene unas metas. Por ejemplo, si es un paciente de riesgo moderado, la meta de colesterol no HDL es 130 miligramos por decilitro o menos. Si es un riesgo alto, 100 o menos. Y si es un riesgo muy alto, 85 o menos. De esa manera, usted puede tener una idea del total de partículas directamente aterogénicas. Triglicéridos, ¿cuál sería la meta? Menos de 150. ¿Cuándo usted va a tratar triglicéridos? Cuando es un paciente que tiene un colesterol ya en meta, pero tiene unos triglicéridos por encima de 200. Usted pudiera agregar ácidos grasos omega 3 para eso. Y en cuanto a diabetes, la meta de diabetes, como dije en la clase de diabetes, es una meta que debe ser individualizada, pero a grandes rasgos un valor de hemoglobina glicosilada menor a 7% es un valor bastante aceptable. Vamos a finalizar con dos casos clínicos que quiero dejar. El primero, una paciente femenino de 17 años de edad, quien acude por un antecedente de hipercolesterolemia de larga data, tiene antecedente familiar por rama paterna de infarto agudo del miocardio, no fuma ni ingiere alcohol, un peso de 42 kilos por una talla de 1,61 m, es decir, más bien una paciente bastante delgada, con un índice de masa corporal de 16, no tiene santomas ni arco corneal, y la paciente acude con 322 miligramos por decilitro de colesterol total, un LDL altísimo en 250, ya dijimos que más de 190 es hipercolesterolemia severa, un HDL en 56, bastante bueno, y unos triglicéridos normales por debajo de 150. ¿Qué vamos a pensar en esta paciente? Antecedentes familiares por rama paterna de infarto agudo del miocardio a edad prematura. Paciente que no tiene causa secundaria,
y paciente que tiene una hipercolesterolemia severa, que es planteable, una hiperlipidemia primaria. ¿De qué tipo? Tipo 2A, es decir, una hipercolesterolemia familiar. ¿Qué hicimos con esta paciente? Tomamos una muestra de ADN en la Escuela de Medicina, la enviamos para México a través de unos contactos. ¿Y cuál fue el resultado que nos llegó de México? Que la paciente tenía, como dice el informe, un cambio de cisteína por arginina en el exón 14 del gen del receptor del LDL, y por consiguiente es una paciente que tenía una hipercolesterolemia familiar heterocigota, es decir, un gen mutado proveniente por rama materna, es decir, un alelo mutado. Entonces es una paciente con hipercolesterolemia familiar. Tratamiento, estatinas a dosis moderadas o altas de por vida. ¿Para mantener qué cosa? Para tratar de llevar una meta, recuerden, HF, riesgo alto, meta cuál, 70 miligramos por decilitro, tratar de manejar un LDL de 70 miligramos o menos de 70 miligramos. Esa es la meta con esta paciente. Segundo caso, paciente femenino de 66 años de edad. Es una paciente quien tiene un antecedente de hipertensión arterial tratada con amlodipina. Papá fallecido por patología oncológica, mamá fallecida era diabética. Refiere hábito tabáquico hasta los 59 años, es decir, hace 7 años que dejó de fumar. Es una paciente que nos llega con un índice de masa corporal normal. Y fíjense, el examen del 1 de febrero de este año, una paciente que me llega con un colesterol total en 287, bastante alto, un colesterol LDL en 180, pero que no estaba en hipercolesterolemia severa, unos triglicéridos normales, un HDL normal, pero fíjense el perfil tiroideo, una TSH alta con un T4 bajo, muy bajo. ¿Qué podemos pensar aquí? Hiperlipidemia secundaria. Posible causa de esta hipercolesterolemia, un hipotiroidismo primario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo debo adicionar al tratamiento de la hipercolesterolemia, yo debo tratar la causa subyacente, que es el hipotiroidismo, porque de lo contrario no voy a tener mejoría en esta paciente. Bueno, espero que la clase les haya gustado. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Podemos comunicarnos a través de mis redes sociales, en Twitter e Instagram, como @MarcosLimaMD. Reciban todos un fuerte abrazo.